Me niego a juzgar tales asuntos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así habló Galión, el gobernador romano de la región de Acaya, donde se encuentra la ciudad de Corinto, a donde dejamos a nuestros héroes la semana pasada. Una turba de judíos había llevado a Pablo preso frente al gobernador. Querían juzgarlo por persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Y Galión, al ver la situación, dijo: me niego a juzgar tales asuntos. Esas son cuestiones de ustedes. Arréglense ustedes como mejor puedan. Y brevemente vamos a leer sobre esa decisión. Pero antes de seguir, yo quiero dirigirme a ustedes como congregación en el día de hoy, a las personas que nos están mirando por cámara y escuchando. Porque hay unos temas sucediendo ahora mismo en nuestro país que yo creo que necesitan ser dirigidos, necesitan ser discutidos en el contexto de la iglesia. Porque la iglesia tiene una voz profética que nadie nos puede quitar. Y yo creo que yo como pastor tengo la responsabilidad de proclamar esa voz, de mandar al público, al aire, la voz profética de la iglesia. Y diferente a Galión, no tenemos el privilegio, no tenemos la libertad de decir: me niego a juzgar sobre tales asuntos. Tenemos que juzgar y tomar decisiones como iglesia. Así que vamos juntos al libro de los Hechos y vamos a leer el trasfondo de esta decisión, y después quiero compartir dos temas con ustedes. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 12 al 17. Allí vamos a ver estas palabras de Galión y la decisión que él tomó y el por qué. Y nos vamos a hacer una pregunta clave en el día de hoy. ¿Podemos nosotros como iglesia quedarnos callados, no juzgar sobre ciertos asuntos? Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 12 en adelante, va a estar en su pantalla, y la palabra del Señor dice así. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y de nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Esta es la palabra de Dios. Miren, hay dos temas que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Yo no pretendo tratar de convencerlos. No es mi interés que tengan mi propia opinión o la misma que yo. Porque lo que yo voy a compartir, yo creo, es la verdad bíblica. Y el Espíritu Santo es quien ilumina su palabra y quien convence. A la misma vez, yo entiendo que algunas de las posiciones que yo he de explicar hoy y sus detalles puede que sean interpretadas por algunos de ustedes de otra manera. Una manera diferente a lo que yo voy a exponer. Y está bien. ¿Sabe por qué? Porque donde yo creo que la Biblia habla claramente, no hay nada en que estar en desacuerdo.
Si usted no está de acuerdo conmigo cuando la Biblia lo dice, eso es problema suyo y Dios se encargará de hablarle. Donde no estemos tan seguros que la Biblia habla explícitamente sobre el tema, vamos a reservarnos el derecho de no estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando la Biblia lo diga, yo voy a decir, la Biblia dice, y usted, si es creyente, tiene que decir, la Biblia dice. Por tanto, Dios dice. Si usted no es creyente y no cree que la Biblia es la autoridad divina, está bien, esa es su decisión, pero no la cambia. Y donde no estemos de acuerdo, donde quizás puede que hayan opiniones, pues nos amamos, ¿verdad que sí? Todo lo vamos a hacer aquí como si fuéramos un solo cuerpo, porque eso es lo que acabamos de celebrar. La comunión establece que somos el cuerpo de Cristo comprado con su sangre. Así que lo vamos a hacer de una manera, nuestra discusión, que glorifique el nombre del Señor. Doble su cabeza conmigo un momentito. Señor, dirígenos. Háblanos. Convéncenos tú, Señor, donde tu palabra es clara. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Me niego a negar tales asuntos, dijo Galión. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿podemos nosotros como iglesia decidir que hay asuntos que nosotros no vamos a tocar? Y yo creo que la respuesta es no. La iglesia tiene que tocar estos temas. Y el primer tema que yo quiero tocar con ustedes en el día de hoy es el tema del aborto. Porque es un tema que está prendido en nuestras noticias. Es un tema que está encendido en las redes sociales. Y más que nada porque esta semana pasada la Corte Suprema de esta nación falló en contra de una decisión antigua que se llama Roe versus Wade, tomada en enero del 1973. Y revirtió esa decisión. Y yo creo que es algo por lo cual la iglesia debe estar regocijada en el día de hoy. Le damos gracias a Dios porque creemos que es una decisión con todos los defectos que tiene, una decisión que honra la santidad de la vida. 49 años atrás, la Corte Suprema falló a favor de esta señora cuyo nombre ficticio era un seudónimo, era Jane Roe. Y aplicó el concepto que se encuentra en la 14 o la 14ª enmienda a la Constitución. ¿Usted sabe qué dice la 14ª enmienda a la Constitución? Pues yo se lo voy a decir, porque yo sé que no. Pero si usted es americano, levanten la mano los americanos aquí, por juramento o nacimiento, usted debería saber lo que dice su Constitución. La 14ª enmienda a la Constitución establece que la persona, el ciudadano de la nación, tiene derecho a un proceso legal debido. Que el gobierno no puede arrestarte a ti sin proceso legal. Dígame, porque en nuestros países te agarran y no te dan ningún proceso, excepto el proceso de la pela que te dan, ¿verdad? Pero aquí no, se supone que no. Aquí tú tienes el derecho privado a un debido proceso legal. Y la Corte Suprema en el 1973 aplicó ese concepto de la privacidad de la decisión de la persona para decir que la mujer tenía derecho a tomar una decisión en privado con su doctor, la cual le permitía a ella abortar un bebé y no violar la ley, porque era ilegal en en nuestro país en aquel entonces, el aborto. Así que aplicaron un lenguaje que en sí no está en la Constitución, aplicaron un principio. Y esa decisión fue varias veces atacada, deliberada otra vez y discutida por la Corte en varias ocasiones, pero siempre se ha mantenido el precedente que se estableció en el 1973 hasta el viernes pasado. Esta corte presente escuchó un caso traído por el estado de Mississippi
contra Planned Parenthood. Qué nombre más irónico, ¿verdad? Eso es tema para otro día. Pero no, Planned Parenthood es la agencia que se supone que te está ayudando con tu embarazo. Planificación del ser padre. Vamos a ver. Pero es la organización que ha abortado o ha ayudado a mujeres a abortar lo que ya para este tiempo son como 65 millones de bebés. El año pasado en este país se hicieron 985,000 abortos. Mississippi trajo un caso a la Corte Suprema donde ellos demandan que el Estado es quien tiene derecho a decidir si algo es legal o no y no el gobierno federal. Y la Corte Suprema falló a favor de Mississippi. Y al hacer eso falló y estableció que son los estados que tienen el derecho, como somos una república federal. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Usted vive aquí, vota y jura y paga impuestos y no sabe, no tiene la menor idea. Averigüe. Somos 50 estados independientes, unidos por un gobierno federal, y nuestra Constitución establece claramente las responsabilidades de cada uno y debemos estar agradecidos de eso. Es un buen sistema. Entonces, ¿qué quiere decir que la Corte ha fallado de esta manera? Primero, los que están en contra de esa decisión, pues están en las calles protestando, están enojados, están entristecidos. Hemos visto reacciones histéricas de algunos de ellos, amenazas en contra de los jueces, violencia, generalmente una reacción vitriólica, yo diría, incluyendo amenazando a estos jueces por la decisión que tomaron, ¿verdad? Segundo, los que están a favor de la decisión que se tomó, pues están felices. Están felices de que nuestra Corte Federal ha decidido, no, esto se debe decidir a nivel estatal. Pero eso quiere decir, mis hermanos, que la decisión está en las manos de los estados y que nuestro estado, Rhode Island, hace 2 años atrás, nuestra gobernadora Gina Raimondo, que ahora es parte del gabinete de Biden, pasó una ley aprobada por las personas que usted ha elegido al Senado y al Congreso de este estado, una ley que establecía que no importaba lo que la Corte Suprema dijera, en Rhode Island va a seguir siendo legal el aborto. Esas son las personas que nosotros elegimos, ¿verdad? Por las cuales yo también voto. Así que piensen bien. Y en algunos estados también ya han tomado decisiones de limitar aún más y aún prohibir el aborto. Y miren, personalmente me regocijo por eso. Porque si salvamos a un bebé, si salvamos a uno, para que tengamos la oportunidad quizás de que vayan subiendo por esas escaleras y escuchen el mensaje de salvación allí, el mensaje de que hay un Dios que los ama, vale la pena. Pero hay 27 estados en nuestra nación que todavía legalizan el aborto y lo van a seguir legalizando. ¿Y cómo es que debemos reaccionar? Pues una reacción es lo que dijo Galión. Yo me niego a bregar con esos asuntos. Pudiéramos decir que lo que una mujer hace en privado con su cuerpo es cuestión de ella. Yo no tengo nada que opinar y yo como hombre mucho menos todavía. Pudiéramos optar por eso o podemos optar por lo que dice la Biblia. Y yo quiero compartir lo que la Biblia dice, por lo menos 2 cosas en el día de hoy. Primero, Dios es el dador de la vida. Por tanto, nadie la puede quitar. El 6º mandamiento dice, no cometas asesinato, la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, no matarás. Y es importante entender que la palabra asesinar o homicidio es diferente a matar en el hebreo. Porque la ley establece situaciones donde uno podía defenderse en defensa propia y matar a un individuo.
y era diferente a asesinar a un individuo donde uno tomaba una decisión premeditada y deliberada de hacerlo. Así que, mis queridos, yo establezco que la Biblia dice que el aborto deliberado es asesinar a un ser viviente. Y pudiéramos discutir si hay excepciones. Pero yo creo que las conversaciones sobre las excepciones son cosas no tan importantes cuando uno ve el panorama global de las cosas. Y alguien me va a decir, pastor, y en caso de incesto o de violación, ¿puede una mujer abortar? Y yo te pregunto, ¿qué culpa tiene el bebé de las decisiones y de los pecados de quienes lo procrearon? En caso de que peligre la mamá o la vida del niño, y quizás esta decisión sí nos trae un poquito de dificultad, ¿verdad? Pero yo creo que si una mamá quiere tener su bebé y entiende que es la vida de ella o la vida de su bebé, la decisión que esa madre tome, y espero que el padre esté ahí, y la decisión que tome con sus médicos es algo que Dios honra. Yo creo que Dios no va a juzgar a alguien que toma una decisión bajo esas circunstancias. Así que Dios es el dador de la vida y nadie la puede quitar. Y lo segundo, mis hermanos, es el bebé que una mujer lleva en su vientre. No es un puñado de células, es un ser viviente desde la concepción. El bebé que una mujer lleva en su vientre no es un puñado de células, es un ser viviente desde la concepción. El Señor le dijo a Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y el salmista David escribió lo siguiente, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Cada día estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Lo que está en el cuerpo de una mujer no es una masa de células. Es un ser viviente que Dios ve, que Dios entreteje, que Dios forma y crea mientras pasa ese tiempo hasta que nazca. Y alguien me va a decir, pero pastor, si usted saca el embrión del útero de su madre, indudablemente muere. ¿Cómo es entonces una vida independiente? Y yo te digo que por eso fue que Dios creó a la mujer con la capacidad de concebir y llevar ese cuerpecito en su matriz hasta el momento que pueda sobrevivir fuera de él. ¿No es así? ¿No celebramos una bebita que hace menos de 2 semanas nació? Pregúntenle a su mamá si ella pensó que era una masa de células o un bebé esperado, anunciado, a quien le compramos ropita desde que salimos en cinta, ¿verdad? No, yo a ustedes, las mujeres, que anunciamos que estamos en cinta cuando lo queremos. Que a veces las mujeres se adelantan a anunciarlo y decimos, espera, unas semanas antes de decirlo. Y no, estoy en cinta y publican la foto. Si lo queremos.
Y aún miren, si yo tomara a niños de 5, 6 o 7 años, como la edad de mis nietecitos, y si yo los separara de su familia y los dejo sin comida y los dejo sin alimento y sin agua, se mueren. Porque el diseño de Dios es que cuidemos a las criaturas que traemos al mundo. Desde el momento de la concepción. Y si volvemos a las palabras de Galión, vemos algo importante. Él dijo, pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso, pero dado que esto es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Podemos, como Galión, decir, esto es un asunto de derechos, esto es un asunto de opiniones, esto es un asunto de lo que dicen los religiosos y lo que dice otra gente. ¿Es el aborto un derecho? ¿Algo garantizado por la Constitución? ¿Es el aborto simplemente una discusión religiosa? ¿Es el aborto una decisión privada de una mujer sobre su propio cuerpo? Podemos, como Galión, decir, no me interesa esto, resuélvanlo ustedes. Podemos decir, me niego a juzgar tales cosas. Yo creo que no. Yo creo que no tenemos tal libertad como iglesia. Yo creo que no tenemos tal opción. Mis queridos, para nosotros el aborto deliberado e intencional es un pecado y es una abominación frente a los ojos de Dios. Es asesinar. Viola el 6º mandamiento y por tanto quien lo hace está bajo la condenación de ese pecado. ¿Y qué hacemos entonces? Pues yo quisiera sugerirle 2 o 3 cosas que la iglesia puede y debe hacer. Primero, no nos toca juzgar el pecado de nadie y mucho menos condenar a nadie por un pecado. Es Dios quien juzga y es Dios quien condena. Pero sí podemos llamar pecado al pecado. No tenemos que callarnos o sentirnos amedrentados por una sociedad que grita a voces en contra de nuestra posición. No juzgamos a nadie, no condenamos a nadie, pero el pecado lo cantamos como es, pecado. Ahora podemos y debemos ayudar a una mujer que ha abortado en el pasado a resolver su culpa ante Dios. ¿Ustedes no creen que nosotros podemos venir al lado de esa persona y ayudarla? Dios perdona, Dios restaura. Nosotros podemos ser el instrumento que comienza ese proceso. Recuerden lo que dijimos la vez antepasada, el domingo antepasado. Nosotros somos la presencia de Jesús en la vida de otra persona. Cuando Jesús dice, no temas, yo estoy contigo. Quien te manda es alguien para que esté contigo. Y tú puedes ser esa persona. ¿Qué más podemos hacer como iglesia? Debemos honrar la vida desde la concepción hasta la tumba. Díganme conmigo ahora. Por tanto, honremos y ayudemos a los que están solos. ¿Por qué se acabaron los amenes? A los discapacitados, a los ancianos. A los que le falta abrigo. Por eso lo que hizo nuestra hermana Jay es tan importante. Porque lo que está diciendo es nosotros honramos la vida. No solamente defendemos el feto, defendemos la vida. Dígame conmigo, si usted está de acuerdo, si no. Nosotros podemos ser instrumentos para la adopción, ¿sí o no? Nosotros podemos respaldar a organizaciones
que fomentan la adopción para que madres que no quieren abortar, pero no pueden o no quieren ese bebé, lo den para que otra gente lo críe. Nosotros podemos aportar y ayudar a clínicas de consejería para madres que están embarazadas, ¿no? Sí, lo podemos hacer. Somos pro vida. Miren, debemos aconsejar a nuestros hijos y a nuestras hijas a no tener relaciones sexuales antes de tiempo. Díganme conmigo. ¿Y por qué yo digo antes de tiempo? Porque hay mujeres casadas que abortan porque el bebé llegó en un momento inoportuno. Y hay mujeres no casadas que abortan porque lo usan como el último recurso de anticoncepción. Y tú, hombre que estás aquí, tú eres responsable también. Digan amén ahora. Seamos responsables. Y como padres que estamos aquí, abuelos que estamos aquí, tíos que estamos aquí, modelemos y enseñemos ese concepto a nuestros jóvenes. Y miren, por último, ¿cómo es posible ser pro vida y no hacer todo lo posible por ser pro la vida eterna? ¿Cómo es posible que defendemos el derecho de un bebé a nacer y después arréglate tú como puedas? ¿Nos preocupa la muerte eterna? Ser pro vida es ser pro vida eterna. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Se nos ha dado a nosotros para que esos niñitos que defendemos su derecho de nacer sean personas a quienes nosotros le compartamos el mensaje de salvación un día. Ser profeto es ser pro vida y ser pro vida eterna. Díganme conmigo. Y yo pensé terminar aquí. Porque es pesado el tema, ¿verdad? Pero algo sucedió esta semana pasada que estremece el alma. 51 personas, y creo que ya van por más, inmigrantes sin permiso, inmigrantes ilegales, murieron asfixiados, sus órganos internos cocinados por el horrible calor dentro de un vagón cerrado de un camión. Y miren, no importa cuál sea su posición social o política sobre la inmigración. 51 personas pasaron a la eternidad en una manera horrible. Y ya van por 54, creo, no sé cuánto. Cuando yo escribí esto, 51. ¿Somos pro vida? ¿Somos pro vida? Entonces la muerte de todas estas vidas nos debe doler. Y nos debe doler mucho en lo profundo de nuestro ser. Porque la inmigración ilegal, sin permiso, es un tema que se discute mucho en estos días. Y cuando suceden cosas como esta, la discusión deja de ser una política o social y se convierte en algo humano. Algo que toca el corazón. Y quizás cambia la discusión nuestra de algo que es meramente un asunto político y lo cambia a un asunto humano. O quizás no lo cambia. Porque a veces cuando discutimos el tema de la inmigración no queremos hablar de las muertes. Obviamos el sufrimiento, obviamos la desesperación de los seres humanos que se lanzan al peligro porque consideran que esa es su única opción. Y traemos a la discusión el tema de los terroristas que cruzan la frontera y el narcotráfico en la frontera. Y es verdad que nuestras autoridades han detenido personas en la frontera que consideran terroristas. ¿Es verdad eso? Sí. Y es verdad que tenemos un serio problema de narcotráfico en la frontera. Horrible. Especialmente el del fentanilo, que es una droga sintética
que es letal, aún en pequeñas dosis, que es más simplemente tú tocarlo, puede causarte la muerte. Y miren, las sobredosis de fentanilo se han convertido en la mayor causa de muerte de personas entre 18 y 45 años en este país. ¿Sabían ustedes eso? Más que ataques al corazón, más que accidente de carro, más que cualquier otra cosa. Estamos perdiendo literalmente una generación de jóvenes en este país. Así que la inmigración ilegal es un problema de terrorismo, sí, y un problema de narcotráfico, es verdad. Pero también es un problema de vida. Es un problema del ser humano. Y otra vez podemos asumir la posición de Galión. Me niego a juzgar tales asuntos. ¿Y creen ustedes que la iglesia y sus miembros, que somos nosotros podemos decidir no juzgar en este asunto? ¿Nos podemos quedar callados? ¿Permitimos que nuestro gobierno resuelva, lo cual ustedes ya ven que no resuelve? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos la opción de Galión. Esto no es un mero asunto político, ni es una discusión religiosa entre sectas. Esto es un problema humano. Es un problema de la vida. ¿Somos pro vida? Tenemos que ser pro todas las vidas. Porque esto es un problema de justicia social. Y si usted cree que la justicia social es un término para la gente que quiere estar allá afuera y hacer motines y demostraciones, usted está muy equivocado. Porque en el primer discurso público de Jesús, el primerito, él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esto, mis queridos, es un mensaje de justicia social dentro del mensaje de la buena noticia de salvación. Porque nosotros, igual que nuestros padres en la Constitución, sostenemos que todo ser humano es creado igual y que tiene derechos dados por Dios a la vida. ¿Somos pro vida? Tenemos que ser pro la vida de todos. Miren, esto es un problema de racismo. Porque aún en medio de nuestro pueblo latino aquí en los Estados Unidos, los inmigrantes ilegales son otros, diferentes a nosotros, aunque hablen nuestro idioma. Y aún aunque sean de nuestros propios países, los consideramos otros. Y ni se diga si los inmigrantes sufren de racismo en su contra en manos de los americanos. Pero miren, para Dios hay una sola raza, la raza humana. Jesús no murió por un grupo étnico y no por otro. No murió por los que tienen papeles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo: pues ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son, ¿cuántos? Uno en Cristo Jesús. Y Pablo estaba hablando de la igualdad. No estaba diciendo que ahora no hay hombre ni mujer. ¿Me entienden? No vayan a decir que Pablo estaba predicando otra cosa. Y Pablo también les recordó a los Gálatas: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos hicimos la pregunta el viernes aquí en la clase: ¿quién es mi prójimo?
Y Pedro, cuando se dio cuenta de su error de racismo en contra de los gentiles, declaró: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Dígame conmigo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Así que el problema de inmigración es un problema de justicia social, es un problema de racismo, pero también, mis queridos, es un problema de clasismo. La Real Academia dice que el clasismo es la actitud o la tendencia de quien defiende las diferencias de clase y la discriminación por esa razón. Y los inmigrantes son de otra clase, ¿verdad que sí? No digan amén ahora. Los consideramos de otra clase. Son de la clase que viene a este país con permiso o sin permiso a trabajar fuertemente, a buscar una mejor vida para sus hijos, ¿verdad que sí? No importando la lucha que eso conlleve. A ser una fuente de ayuda para ellos y para las personas que han dejado atrás. Son de esa clase que no vota, que no tiene voz, que paga impuestos y no recibe todos los beneficios que otros reciben por pagar sus impuestos. Algunos son criminales y maleantes, ¿verdad que sí? Sí. Algunos vienen para aprovecharse injustamente de los beneficios de este país. Sí. Pero la gran mayoría de nuestros inmigrantes no son así. Y la gran mayoría de ustedes son inmigrantes a este país. Y Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente: pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros, esa palabra quiere decir inmigrantes en hebreo. A los extranjeros que viven en medio de ti. Y le da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste inmigrante en esta tierra. El libro de Deuteronomios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Será la de Galión? Me niego a juzgar tales asuntos. Yo creo que no. ¿Somos pro vida? Somos pro todas las vidas. Y alguien me va a decir: pastor, no podemos permitir que venga todo el mundo. El país este no aguanta a todos los inmigrantes. Y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo. Después que te dejen entrar a ti, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Mi opinión, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos luchar por eliminar la injusticia laboral. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Pues miren, ¿por qué nuestros gobiernos, demócrata o republicano, no se deciden a limitar la inmigración sin permiso o la inmigración ilegal? ¿Por qué no la detienen completamente? ¿Ustedes creen que este país pudiera cerrar sus fronteras si así lo quisiera? Y si hubieran dejado a Trump, quizás hubiese terminado su pared, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Usted se ha preguntado? No lo hacen porque las grandes factorías, las grandes industrias de este país necesitan mano de obra barata. El pollo que usted se comió esta semana, lo más probable vino de Tyson Foods o de Perdue Farms en el centro de nuestro país. Y la gran mayoría de las personas que procesaron su pollo para que usted se lo comiera son inmigrantes. Y me atrevo a decirle que la gran mayoría de ellos son inmigrantes indocumentados.
La ensalada de tomate y de lechuga y de pepinos que usted se comió esta semana fue recogida por manos de inmigrantes en los grandes cultivos de California. Y les aseguro que la mayoría de esa gente no tiene papeles. Y usted se comió la ensalada, ¿verdad que sí? A nosotros nos conviene que el costo de nuestros alimentos sea bajito, ¿sí o no? Es una injusticia laboral. Luchemos por una reforma migratoria. Pastor, ¿cómo yo voy a luchar por una reforma migratoria? En noviembre hay elecciones. Cada vez que yo veo a mi senador, David Cicilline, lo saludo, le digo, estoy orando por ti. No estoy de acuerdo con ninguna de sus políticas, pero siempre le hago la misma pregunta. David, senator, porque le digo senator, ¿cuándo usted va a promover un proyecto de ley para reformar nuestro sistema migratorio? Oh, sí, estamos trabajando. ¿Sí o no? Usted vota, si es que vota. Y si usted es ciudadano, mire, su pastor le está diciendo que usted debe ir a votar en las elecciones este año y en cada año. Hagamos legal la migración laboral, ya es en parte legal. Pues hagámosla legal. Permita que la gente venga a trabajar aquí y después regrese a su país. ¿Por qué no? Hay gente que quiere hacer eso. Busquemos la manera de darle estatus legal a la gente que ya está aquí. Ay, pastor. Por ejemplo, los muchachos de este famoso DACA, que sus padres los trajeron aquí cuando tenían 3 o 4 años o 5 o 6 años, que ellos tienen culpa de ser indocumentados. Han crecido aquí, son americanos, no tienen nada en común con su tierra y nosotros los queremos deportar. Eso es ridículo. Dígale a su senador que pase en el proyecto de DACA. ¿Sí o no? Porque juegan con la vida de nuestra gente. Usted quiere multar a los que llegaron aquí sin papeles, pero están trabajando aquí y usted le quiere dar papel. Sí, múltelo, está bien. Hágale pagar un precio por haber entrado sin permiso. Pero miles y miles de esas personas están trabajando en este país, produciendo para este país sin poder gozar del beneficio. Pues vamos a legalizarlos, ¿sí o no? Pero miren, ¿por qué nuestro país no hace eso? ¿Por qué nuestro país no hace imposible o casi imposible que una persona trabaje aquí sin papeles? ¿Ustedes creen que no tenemos ya los sistemas suficientemente sofisticados para crear una tarjeta de identidad que no se pueda falsificar? Si la gente no pudiera conseguir trabajo, vinieran. Creamos el sistema entonces, porque es que queremos que vengan a trabajar. Queremos gozar de precios más bajitos, ¿sí o no? Pero no queremos legalizar el proceso, porque son otros. Yo creo, mis queridos, que si nuestro gobierno emprendiera una reforma al sistema migratorio, algunos de estos problemas cambiarían y quizás los eliminaríamos en su gran parte. Por tanto, vota, demanda de tus senadores, de tus representantes, que hagan algo con este problema en vez de simplemente hablar de él. Y quizás, mis queridos,
si nuestro gobierno pasara un proyecto de ley y esto cambiara, quizás, no murieran 51 personas en un camión asfixiados. Cuidémonos entonces del racismo y del clasismo en contra de aquellos que no son como nosotros. Sea etnia, sea clase, sea posesión de papeles o no. Galión decidió que el asunto que tenía al frente era un asunto de ellos. Resuélvanlo ustedes. Y la turba se enojó con esa decisión y le entró a golpes al pobre Sóstenes, el líder de la sinagoga, no tiene nada que ver. Una injusticia. Y Galión dijo que me niego a juzgar tales. ¿Tenemos nosotros ese derecho? ¿Tiene la iglesia el derecho frente a estos dos asuntos, por lo menos que yo he mencionado, de decir, resuélvanlo ustedes en la corte, resuélvanlo ustedes en el Congreso? ¿O tiene la iglesia la responsabilidad de decir, nosotros somos pro vida, pro toda la vida, desde nacimiento, desde concepción hasta la tumba? Que vamos a abogar por nuestros seres queridos que son ancianos, algunos de los cuales nos están viendo por cámara porque no pueden venir. ¿Los honramos a ellos o los hemos olvidado? ¿Tenemos derecho como iglesia, privilegio como iglesia de decir, me niego? Yo creo que no. Son asuntos de vida. Y nosotros somos pro toda la vida y todas las vidas. Ora, vota. No tengas miedo en expresar tu posición bíblica. No tengas miedo. Honra la vida, honra a todo ser viviente. Lucha por los beneficios de los inocentes, los pobres, los que no tienen voz, los ancianos, los inmigrantes sin permiso. Lucha. Ama a tu prójimo como a ti mismo, fue lo que dijo Jesús. Y ámalo como Dios los ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, tenga papeles o no tenga, tenga vida eterna y no muera. Seamos pro vida eterna. Proclama y modela el mensaje de la buena noticia para que la vida de quien te escucha pueda ser cambiada. Entonces no importara si tiene papeles o no, pero sí importara si tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Miren, en el cielo no habrá inmigración ilegal. Y en el cielo no van a haber abortos tampoco. Porque en el cielo hay vida y vida eterna. Seamos pro vida. Toda la vida y la vida de todos. Y seamos pro vida eterna. Vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, yo personalmente te doy gracias porque mi madre me trajo al mundo. Yo no sé todas las circunstancias. Yo sé que ella quería que yo viniera al mundo. Y yo entiendo que quizás hay madres que llevan en su vientre una criatura y no saben qué hacer. O no lo quieren. Señor, yo sé que eso es una decisión que yo no la puedo hacer. Yo no cargo un bebé en mi vientre nunca, ni nunca lo cargaré. Pero yo te ruego, Señor, que nosotros entendamos que tú nos ves, aun cuando parecemos solamente una masa de células, que tú nos pones nombres y que tú tienes un plan para toda nuestra vida
que todos nuestros días están escritos en tu registro, porque tú eres pro vida y pro vida eterna. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a proclamar la verdad bíblica, no importando la situación en la cual estemos, ni la oposición que enfrentemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.